gracias por venir. Gracias a los infames, que están arriba los tres, Alfonso, Curro y Gonzalo. Para vosotros, como siempre, también aquí en la librería, los infames. Luego quería agradecer a Fernando María, que es el segundo libro que presentamos nosotros. Hace un par de años presentamos aquí también el mapa del cielo, con Félix Palma, y está muy bien. Y bueno, todos aquí conocemos a Fernando María, no solo es un excelente novelista, ya tiene varias novelas en sus espaldas, sino que además me gusta llamarlo como un gran experimentador y activador cultural, porque lo sigo en Facebook, sigo lo que hace con Hijos de Nevisiri, ha escrito para videojuegos, tiene una novela transmedia que después fue la primera en España, o sea, es una persona que no para de crear y de idear cosas nuevas. Y luego de Ismael, pues lo único que puedo decir también son sus parabienes, o sea, que es un lujo contar con este nuevo sello de Fantasy, que llevamos menos de un año de andadura y tenerlo en catálogo pues es el sueño de todo editor. Ya conocéis que ha ganado varias veces el premio Celsius, el premio Norte, ha sido nominado a los premios más importantes del género en España y es uno de los referentes del fantástico español. Es un género nuevo, o sea, son autores nuevos que no tienen ningún problema en jugar con el género, pero les está muy literario. Los que se escriben muy bien, no tienen ningún problema en hablar como si fuera una obra de terror, una cotidiana, una novela de ciencia ficción como esta. Y bueno, que es una maravilla. Y luego de la novela tampoco quiero decir nada más, no nada, porque creo que cada uno de los que lo hemos leído tenemos una lectura diferente. O sea, toda la gente con la que he hablado se queda con algo. Yo para mí, hablando así del tema muy personal, acabo de tener una hija. Entonces yo estaba leyendo la novela y veía todas estas cosas que le dedicas a Pau y yo las iba abarcando diciendo, es que es realmente lo que es ser padre. O sea, cómo el mundo se desmorona y cómo un bebé, un niño es ese saquito que tienes con todo lo que crees, toda la felicidad está ahí contenida, ¿no? En cambio, mi madre me mandó ayer un WhatsApp y me dice, lo voy a leer. Hija, creo que me vendría bien un CM de papá. He leído la novela que presentas, está muy bien. Y yo pregunto, ¿qué es un CM? ¿Un colón? Dice, claro, obedecen todo lo que se les dice, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues es la lectura de mi madre y ha leído hasta el final, y a pesar de eso quiero un clon de mi madre. Y nada, bueno, solo daros las gracias por venir y que espero que disfrutéis como todos. Bueno, pues buenas tardes. Yo creo que lo primero es que seguramente los que no lo habéis leído, todos los que lo hemos leído, en verdad, cada uno tiene un punto de vista diferente sobre ello, o varios, porque yo no creo que puedas quedarte solo con un punto de vista. Esa es una de las cosas que más me gusta de este libro, que te obliga a llevar la mente y la imaginación por diversos lugares. Yo imagino que algunas de las personas presentes lo habéis leído, pero yo, por lo menos hay alguien que no sabe por qué llevamos este camino. Aunque sea a ti, no te diremos, no hablaremos del mayordomo ni te daremos pistas para que pienses. A mí es un libro que, aparte de que ahora, en el ratito que hemos estado hablando unos segundos apenas, hay muchas cosas que están detrás del libro. Evidentemente es un libro que tiene un largo tiempo de gestación. Imagino que ha habido un montón de cosas en tu cabeza que han ido madurando para hacerlo crecer de esta manera. A mí hay varias cosas que me sorprenden y bueno, yo lo que creo que se debe hacer en estos actos es pues ir cambiando impresiones, y yo contaré algunas de las cosas que me han sorprendido del libro. Conozco a Ismael desde hace mucho tiempo. Yo creo que si no tu primera novela, pues la segunda. Y yo recuerdo que en un momento determinado, en una antología que estábamos preparando con Xavi Azpeitia para una colección que desapareció, en una editorial que desapareció, pues necesitábamos cubrir un hueco, y Xavi nos habló de Ismael, y realmente recuerdo que cuento aquel el hombre lobo nos dejó a los que lo leímos diciendo, bueno, esto es un hallazgo, esto es un descubrimiento, era un cuento verdaderamente maravilloso. Yo creo que todas las novelas que he leído posteriormente de él, todas me han deslumbrado. Esta palabra se utiliza mucho en las presentaciones. Es que en este caso es la adecuada, es decir, no diremos lo de la prosa deslumbrante que se les decía antes, no era deslumbrante, como se ponía antes en las contraportadas, algo parecido. Pero deslumbrado porque es un escritor único, a mí me parece, en nuestro país. Es decir, creo que tiene una voz que no tiene nadie más, y que lo que cuenta, que no sé si definirlo como género fantástico, de terror, yo creo que se queda corta toda definición, porque a mí me parece que lo que hace es hablar del ser humano desde esas premisas, de la
realidad y de la angustia y de la fantasía y de lo diabólico a veces, de lo imaginativo, pero siempre hablando del ser humano. A mí en este libro, cuando lo empecé a leer, la primera sensación fue de un terror cercano y muy verosímil, porque estas camisas yo creo que hoy me las pongo para esta presentación. Se volverá. Que voy a volver a poner, Te queda muy bien. que además cuando vea la camisa hawaiana saldré huyendo, ¿no? Porque describe, yo recuerdo que antes de haber leído la novela pues bromeaba con amigos, incluso lo había puesto en Facebook, y digo, bueno, pues una novela, por fin el apocalipsis en Madrid, que es verdad. Y yo creo que Madrid, que es una ciudad que queremos tanto y que es una ciudad tan importante para todos, porque bueno, resulta que hay guerra mundial zombie, hay apocalipsis no sé qué, Nueva York, San Francisco, París, Londres. Bueno, ¿y cuándo Madrid una catástrofe de algún tipo atroz que nos enfrentara a poder escribir una novela de estas características? Bueno, pues por fin estaba, yo cuando lo supe pensé que era una gran noticia que lo hubiera hecho Ismael, porque sabía que no iba a hacer una cosa convencional ni muchísimo menos. Entonces, claro, cuando lo empiezo a leer, la primera sensación es de un terror muy cercano, porque de pronto veo que lo que está pasando en esta novela es que intuyo que va a pasar. Es decir, es una historia, son una serie de cosas que ocurren que de pronto dices, bueno, es que esto que está describiendo esta novela puede perfectamente estar ocurriendo en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, dentro de 12 años o dentro de 4. 4 seguramente sería poco, pero 12 sí podría empezar a ocurrir. Eso es lo verdaderamente terrible. Entonces, cuando te empieza a describir las cosas que ocurren, que de pronto dices, bueno, qué insólito para bien es la utilización de los recursos a la hora de contar. Qué verosímil resulta imaginar que un brutal derrumbamiento de nuestra ciudad, ya ha tenido lugar un derrumbamiento previo del Estado, pero no solo en nuestra ciudad, ese derrumbamiento que dice, bueno, hay un personaje protagonista que es profesor de universidad y que sigue yendo a la universidad, en la que ya casi no hay alumnos, en la que ya casi no hay nada, en la que por supuesto no hay sueldos ni hay ningún tipo de servicios más que, digamos, una especie de fantasmas, espectros que quedan. Hay espectros de alumnos en la biblioteca, hay espectros de profesores en las aulas, hay espectros de alumnos. Es decir, es una sensación que crees que sería así cuando se produjese el derrumbamiento. Pero es que junto a eso, que tiene esa cierta realidad, luego está algún momento, por citar uno muy sencillo que no desvela nada de la novela, uno muy tremendo cuando el protagonista se asoma a la ventana por la noche y ve pasar por la acera un ejército de ratas que no van a atacarle a él, tremendo, que pasan por ahí. Entonces dice, bueno, claro, es que el derrumbamiento de las ciudades podría propiciar que eso ocurriera, sería una imagen muy verosímil. Pero claro, luego cuando empiezan a aparecer, y aquí llega, lo que pasa es que yo en la camisa hawaiana quería dejarla para el final, así que casi no me voy a referir a ella. Dentro de ese mundo destruido en el que hay una terrible amenaza que tiene mucho que ver con las camisas hawaianas, y que yo creo que es uno de los inventos narrativos más inquietantes que he leído nunca. Es decir, verdaderamente lo que describe de las camisas hawaianas es para tener pesadillas de verdad, es para sentirse ciertamente inquieto. Pero lo que más me sorprende cuando estoy dentro de este proceso es que toda la acción que transcurre en una casa, en la que, no urbanización, pero bueno, básicamente una casa, en la que hay tres protagonistas, una pareja y un niño pequeño. Qué maravillosa idea es, porque en este tipo de historias, normalmente cuando todo se ha derrumbado, uno espera encontrar una pareja que se ama y que dicen, no te preocupes, mi amor, que juntos saldremos de esto. Pero aquí no, aquí es una pareja en la que ya ha tenido lugar el desamor y el derrumbamiento también de la pareja. Y es una historia que, bueno, que ríete tú de quién teme a Virginia Woolf. O sea, realmente es que estás viviendo la angustia de esa familia rota, de esa pareja que ya no se habla, que no se soporta y que tiene que vivir ahí porque no tiene otro lugar donde ir. Es decir, ciertamente es una metáfora de un problema que asola también a las personas de nuestra sociedad sin necesidad de que hayan llegado los hawaianos. Entonces, todo esto empieza a girar, empieza a crecer, empiezan a ocurrir una serie de cosas de las que a mí me gustaría, pues bueno,
habíamos dicho que íbamos a ir charlando, pero ya veis que hay que callar un momento para dejarle hueco a él, porque si no... hay una de las sensaciones, es decir, cuando aparece el mimético de Ciro, claro, estoy utilizando una serie de palabras hawaianos, mimético, quien no haya leído la novela, y estoy pensando en Adrián, es así nuestro prototipo de lector que no ha leído nada duro, se está diciendo. Yo creo que las cosas que van ocurriendo realmente es una novela que va girando, que va sorprendiéndote cada vez más, que te va desconcertando y que te va llevando de un lugar a otro. Pero a mí creo que al final, yo la he terminado de ver esta mañana en el tren, creo que al final con lo que casi me quedaría es la sensación, fíjate, tú describías la sensación que tú has tenido del pequeño Pau, yo creo que me quedo con la sensación de que la novela cuenta una terrible historia de amor, desamor y también de rendición ante el mal y de destrucción personal, en la que de alguna manera todos los elementos terribles y atroces y aterradores, inquietantes y brillantes y miméticos que has desarrollado alrededor casi son el escenario para que transcurra toda esa historia personal terrible. A mí la tragedia de Ciro y la evolución del personaje de Sole, que es un personaje que primero, casi incluso tienes cierta no antipatía, pero es un personaje duro, ¿no? Porque parece que de la pareja no es la buena. Tú dices, bueno, uno tiene una situación así terrible, pues tienes que decir, bueno, pues yo como lector simpatizo con un personaje, pues aquí parece que simpatizas con el hombre de la pareja, pero es la mujer la que luego se va convirtiendo en un enorme personaje que realmente absorbe la lectura y que al final la evolución, la peripecia de esta mujer, más que decir la tragedia, bueno, es que eso además, con ese final, es que aquí si hubiera leído la novela, yo habría dicho, vamos a dejarnos de hablar de cosas y vamos a hablar de las 3 líneas finales del libro, y a partir de ahí hacemos un debate que nos puede tener aquí hasta mañana sobre lo que significan esas 3 líneas finales. Pero bueno, yo me voy a callar de momento y voy a dejarlo en que estas son mis sensaciones, pero me gustaría, porque creo que hay una serie de cosas que estaban en mi cabeza que ha sido uniendo para ir formando la novela. ¿Cómo surge esta novela? Bueno, primero gracias a todos por venir, gracias Eni, gracias Fernando, me ha gustado mucho el análisis que has hecho. La verdad es que yo creo que has dado una diana, porque realmente en el origen es una historia de pareja, alrededor de la cual se va formando al final toda esta gran estructura que es una distopía. Pero en origen, lo que hay, en el origen de esta historia hay 2 cosas. Por un lado el miedo casi atávico, el miedo al asalto al hogar, el miedo a la intrusión, el miedo a que buenas a primeras unos desconocidos irrumpan en nuestra casa y se lleven nuestros hijos o los maten. Y por otro lado hay una visión que podría decir que fue un sueño que tuve para que era más sugerente, pero una visión creada por mi mente de escritor, y que era la siguiente: despiertas en mitad de la noche en tu cama, abres los ojos y en la penumbra ves la silueta de alguien sentado al pie de tu cama, pero resulta ser un doble de ti mismo, un doble que está tranquilo, te mira y te dice, no te preocupes, tú sigues durmiendo que yo me quedo vigilando. Y a partir de esta visión tan perturbadora y de los interrogantes que surgían, ¿no? ¿Quién o qué es este doble? Y segundo, ¿de qué me tiene que proteger? De ahí fue surgiendo toda la novela. Surgió el personaje de Ciro, y alrededor de Ciro se fueron formando esta especie de círculos concéntricos, o decíamos antes, de círculos de pertenencia, su relación de pareja, su familia, el barrio, que también juega un papel la avenida de los juegos, que también juega un papel muy importante en la novela, su relación con los vecinos, más allá de su trabajo, y por encima de todo esa gran estructura, ese Madrid preapocalíptico, porque es más preapocalíptico que apocalíptico. Realmente el título lo que quiere evocar es que todavía estamos un minuto antes, ¿no? Aunque la cosa ya pinta la foto. Y la idea es un poco lo que apuntabas tú, que todos estos círculos se ven atravesados por una brecha transversalmente, de manera que Ciro es un hombre roto desde o sea, por ir de fuera hacia adentro, desde su impotencia para poder intervenir en los acontecimientos de la ciudad, hasta lo que está ocurriendo en la universidad, que los alumnos se van, pierden trabajo, etc. Hay una serie de crímenes también por resolver.
lo que pasa en el barrio, que los vecinos se reúnen porque se enfrentan con que cada vez están teniendo menos servicios. De hecho, algo que parece muy nimio como la recogida de basuras, que el ayuntamiento ya ha dejado de prestar ese servicio, entonces los vecinos se tienen que organizar y queman sus basuras en unos bidones de sus casas todos los días, y de ahí viene el nombre de la calle. Pero eso de alguna forma representa como todo se está desmoronando en la ciudad, en el barrio, hasta luego la relación con la pareja, e incluso en un último círculo, en un nivel más, en el núcleo de la historia, lo que está es el conflicto de Ciro consigo mismo, que además, aprovechándome aquí de las herramientas del género, lo que hago es extender a Ciro en dos personajes. Él, el modelo, y su réplica, Jonan, que es lo que yo llamo los miméticos, que no deja de ser un clon, aunque es un tipo de clones que me he tomado todas las libertades del mundo para desarrollarlos. Y así que decir, bueno, de manera que la idea es eso, que de alguna forma todo ese gran apocalipsis sea un eco o una representación, una amplificación de lo que ocurre dentro de la vida. Sí. Y los hawaianos, que vimos ahí, ya antes de volver. Sí. Luego. Es que yo creo que ya tenemos al día bueno, la novela lo que plantea es dónde está el límite de la civilización, realmente. Y plantea en términos de estar dentro o estar fuera. Es algo que se repite en el texto. Los que están en los barrios periféricos y que tienen miedo de que se levante ese muro y van a quedar fuera y quieren hacer lo posible por mantenerse, seréis siendo considerados ciudadanos y protegidos como tal, porque si no van a quedar excluidos y van a quedar expuestos a lo que hay fuera. Lo que hay fuera pues es un regreso a la Edad Media o a un estado natural o salvaje. Hay una serie de tribus que no sabemos muy bien cómo han surgido, pero que básicamente representan la desintegración de la civilización. Cada una lleva una indumentaria un poco peculiar y bueno, básicamente se dedican a saquear, a asaltar las casas, a llevarse a los niños, no se sabe muy bien para qué. Y en concreto la fuente de inspiración para el tema de los hawaianos, aunque creo que te vas a sentir incómodo cuando diga cuál es el origen de la historia, porque después de leer la novela ya está. Todavía más. No, además ayer descubrí algo precisamente recordando cuál es el origen de los hawaianos o mi inspiración, y es que justo hace 20 años, no sé qué hora es, pero a las 8:25 del 6 de abril, sí, justo ahora, han pasado 20 años de que fue derribado el avión del presidente de Ruanda en 1994, lo que dio a pie de origen al genocidio de los Tutsis a manos de los Hutus. Y en aquel genocidio tuvieron mucho protagonismo terrible los que se llamaban los Interahamwe, que eran las milicias Hutus, que no tenían ningún tipo de uniforme, cada uno iba como, bueno, lo que pasa es que las ropas africanas no son coloridas, iban con estos enormes machetes y se dedicaban a ir asesinando, masacrando salvajemente a todos los Tutsis que pillaban. Y en concreto esto me viene a la mente no por la noticia en sí, sino por la película, Hotel Rwanda, que para mí es una de las mejores películas de terror que he visto, aunque no es una película de terror, y que cuenta cómo un hotel que además es un hotel real, está inspirado en hechos reales, el Hotel de las Tres Colinas, creo que se llama, se convierte en el último reducto de civilización o de salvación para toda la gente que está, para toda la población Hutu, Tutsi, que está en un país que está en total desintegración, que se ven abocados a ser masacrados por los Interahamwe. Y como el gerente de este hotel los va acogiendo a todos los que pueden, un poco al estilo de sitio, y les va dando el certificado a los huéspedes de este hotel, porque es un hotel protegido por las Naciones Unidas, de manera que el hecho de ser huésped en hoteles es la diferencia entre la vida y la muerte. Me gustaba mucho esa frontera, jugar con ese límite, me planteé qué pasaría si intentamos trasladar algo así a Madrid, a nuestra civilización, que es impensable, pero bueno, ¿por qué no? Podría ser semejante situación. Sí, pero eso que acabas de contar de Ruanda tiene, todos lo recordamos, todos tenemos las imágenes y la historia en la cabeza, y a pesar de su atrocidad tiene una explicación, lo acabas de explicar, pero los hawaianos que aparecen en la novela, a mí son las cosas que más me gustan. Yo creo que el terror es mucho más terrorífico cuando no lo puedes razonar y explicar bien, cuando no tienes. Entonces, en este caso no tienes terror. Lo que estás viendo es una serie de unos personajes que actúan en grupo y que no encuentras, porque yo creo que no hay ningún acto de la descripción que haces de ellos
los que una mente racional, como la de cualquiera de nosotros, se pueda enganchar para tratar de explicar cómo actúa esta gente. Es decir, yo creo que eso es lo realmente aterrador. Si tú de alguien dices, bueno, es que yo sé que esta persona es un psicópata genocida, bien. Yo sé que esta persona mata a los tipos con gafas y camisas hawaianas, bien. Hay un hilo conductor. Pero es que aquí el hilo conductor que hay es el generar terror con una sonrisa en la boca, esas cosas tan inquietantes. Hay un momento de la novela en que uno de los personajes están en la casa y ven como este grupo pasa, pero pasa por delante de su casa, y entonces ven cómo pasa. Entonces dicen, bueno, no nos ha tocado a nosotros. Pero a mí me inquieta mucho que no pasan por delante amenazadores diciendo, cuando acabemos con aquellos venimos, no, indiferentes, por ejemplo. Esa indiferencia resulta muy aterradora, ¿no? Y yo creo que todavía resulta más aterrador cuando en el primer tercio de la novela tú crees que, a la manera de las películas de John Ford, los malos son los indios, o el peligro son los indios más bien, y aquí el peligro son los hawaianos, pero no, hay peligros mucho peores que los hawaianos. De hecho, cuando la novela ha avanzado, casi está diciendo, sí, pero es que aquí hay luego que yo creo que eso también es, evidentemente está bien en tu cabeza, es muy delicado. A la hora de escribir, la verdad es que me planteé la historia de los hawaianos. La primera opción era darles una explicación, ponerles un líder, ponerles un plan. Pero luego pensé, como dices tú, que era mucho más terrorífico que fueran a representar de alguna forma el salvajismo puro, una especie de estado natural en el que se comportan como animales humanos, pero como animales, que no tienen un propósito claro al que te puedas atener, al que te puedas proteger, simplemente funcionan como manadas, sonrientes, más inquietantes todavía. Si fueran manadas salvajes y cabreadas, dices, están cabreados. Claro, porque no hay una ira, ¿no? Hay una ira, ¿no? Ni siquiera hay una pasión, una diversión especial, ¿no? Simplemente ocurre. Entonces yo creo que eso y los otros peligros que luego, las otras amenazas que luego surgen, es lo que va conformando esa línea recta de los dos personajes que cada vez van creciendo más como personajes. A mí, no sé, no soy un experto en el género, creo que esta novela no se puede encuadrar, aunque esté dentro de una colección de fantástico, creo que es una cosa que va más allá. Pero me resulta muy maravilloso como lector, o sea, me entusiasma, me apasiona lo que pasa dentro de la casa. Es decir, de las muchas versiones que tú estás, como lector, estás construyendo, además hay 5 capítulos, me parece, que van saltando y que realmente cada uno es una ruptura con lo anterior, lo cual es muy peligroso. Antes lo comentábamos que el libro produce sensación al leer que no sabes qué es lo siguiente. Yo reconozco que también me pasaba el escribir, en medida pues no lo tenía, yo no escribo con un esquema cerrado y dejo que las cosas me hagan una idea de cuál es la situación inicial y hacia dónde va. Y a dónde quiero que vaya, que a veces no va por donde yo quiero que vaya. De hecho, el final de la novela no es el que yo quería, pero bueno, es el que me llevaron los personajes, lo que les pasa. Pero me ha gustado antes que has dicho la palabra votación, porque es cierto que se produce, tal como está construida la novela, y creo que se va a ver, hay como un giro entre al principio el personaje más claramente protagonista Spiro y luego hay como una rotación hacia ella, con lo cual se confirma que realmente es una historia de una pareja, una historia, esencialmente es la historia de una ruptura, de una imposibilidad de un amor entre una pareja y como todo lo que se monta alrededor de alguna forma gira, mientras se va girando. Y en este caso el eje de esa rotación sería Jonah, que es un poco el tercer vértice del triángulo, el doble de él, por todo lo que representa. Yo creo que cuando eso, que es muy arriesgado, porque claro, efectivamente que la novela te crea un mundo que te absorbe, es decir, la primera parte cuando describes todo ese mundo en la Avenida de los Fuegos y lo que está ocurriendo con estos personajes que estás en la casa, el lector os garantizo que está absorbido, es decir, o sea, realmente tú tienes una fascinación un poco perversa, porque ciertamente quieres seguir leyendo cosas de lo que pasa ahí, en vez de decir, a ver si viene alguien y lo salva, ¿no? Tienes que siga ocurriendo esa oscuridad. Pero claro, cuando de pronto hay un hachazo literal y empieza el segundo capítulo y va a otro lugar, eso es asumir un riesgo enorme, y de nuevo en el tercero, y de nuevo en el cuarto, pero con esas miradas que se genera el lector
A mí hay un momento que incluso hoy, leyendo el final, fantaseaba con la idea de que esta historia casi se podría hasta desnudar de todo y hacerla, por ejemplo, sobre un escenario con dos actores que narrasen lo que está pasando fuera. Porque verdaderamente la construcción del personaje de Sole a mí me parece grandiosa. Es un personaje que ese giro que va dando, como no se subraya nada de lo que hace ni para bien ni para mal, no se juzga al personaje. Es interesante, antes lo comentábamos, cómo reaccionan los lectores ante el personaje de Sole. Es un personaje duro, que es cierto, hay gente que le resulta antipático, es una estúpida. Yo no creo que sea una estúpida, de hecho a mí me parece más estúpido él que ella. Pero sí es un personaje conflictivo y además autodestructivo, que gira todo. Pero me parece muy interesante sobre cómo reacciona la gente. Yo soy un personaje al que le cojo muchísimo cariño y a la hora de escribir, la parte final sería de alguna forma la que me pide la palabra. Yo se la doy porque es que me fascina contar la historia desde su punto de vista, es justo lo que más me interesa. La contrapartida de centrarlo tanto en los dos personajes es que a un lector más de género ciencia ficción, como ya me han dicho, de hecho, que no se podía considerar una distopía porque la gran construcción político-social que hay alrededor no es minuciosa, no está desarrollada, se queda como muy apuntada, ¿no? Pero es que a mí era lo que me interesaba llevarlo al terreno personal, aunque por el camino puedo perder a esos lectores más de género ficción. Es que una cosa que al menos me ha hecho falta en este tipo de obras, más me puedo referir a películas que puedo conocer más que novelas en las que se plantea un tema similar. Normalmente se detienen en mostrarnos ese escenario apocalíptico y los personajes, por tanto, son mucho más simples y mucho más lineales. No sé, o sea, una película que puede gustarte más o menos, pero que evidentemente tiene algunas cosas que no están mal, que es la Guerra Mundial Z, pues tiene algunas escenas llamativas, pero los personajes son como de comedia. Es que es muy difícil lograr el equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que aquí es al revés, es decir, creo que los personajes tienen tanto peso que son casi un espejo de lo que somos nosotros. O sea, yo en las cosas que les ocurren, en esa renuncia terrible a la felicidad que han tenido, la novela te obliga a pensar sobre las cosas en las que tú tendrías que pensar. O sea, esas cosas que de pronto dices, vale, el apocalipsis no ha llegado, pero estamos un minuto antes de... Y en ese minuto antes del apocalipsis tú ya eres una persona que, por supuesto, no ya es que no sales a cenar o no vas al cine o no tienes dónde arreglar el Blu-ray. Es que está todo lo que has tenido se ha derrumbado. Entonces, colocar en ese escenario de derrumbamiento a dos personajes que encima están viviendo su crisis personal, encima están viviendo, en el caso de ella, un salir de una adicción que se ve que en su vida ha tenido un peso importante, ¿no? En una pareja que no se sostienen, que no son capaces de sostenerse uno al otro, porque ya literalmente no les gusta estar juntos de ninguna de las maneras. Entonces yo creo que eso es un giro de este tipo de novelas realmente valiente y además que es que ha salido muy bien. Yo creo que es una novela de la que se va a hablar mucho y que va a quedar para el futuro, ¿verdad? Lo que sí me estoy dando cuenta, ahora es la primera vez que escribo algo que se puede considerar de ciencia ficción y que sí que es cierto que los lectores de este género no se conforman con que les cuentes una historia de personajes y de emociones, sino que parece que se espera siempre que haya como una incitación a pensar o a tomar partido o a hacer algo, ¿no? Lo que dices tú, si tú presentas un futuro posible, sobre todo si es un futuro tan poco halagüeño como este, necesariamente le tienes que estar diciendo al lector qué debo hacer, ¿no? ¿Qué actitud debo tomar? Y la novela sí que apela a eso, apela a la actitud personal, apela a cuál es el nivel de compromiso que cada uno puede asumir con todos los terribles problemas que tenemos alrededor, pero sin descuidar los más íntimos y los más fundamentales, ¿no? Y bueno, la verdad es que claro, mis referentes no son de ciencia ficción dura, digamos, sino más bien libros como Fahrenheit 451, sobre la carretera, que presentan unas construcciones distópicas muy poco elaboradas, o nadie puede, o sea, ¿quién puede pensar que en el futuro los bomberos, en vez de dedicarse a apagar fuegos, van a dedicarse a quemar libros? Eso es una imagen que tuvo Ray Bradbury genial, pero es insostenible. No puedes pedirle una justificación racional a eso.
Y lo mismo con la carretera. ¿Cómo hemos llegado a ese momento de ¿ha habido una guerra mundial? Pues a lo mejor. Pero bueno, eso sí es relevante, ¿no? Bueno, no es irrelevante, pero lo importante está en otra parte, ¿no? Lo importante está en la cabeza de los personajes, el padre y el hijo de la carretera, monta su familia en el elefante. Y humildemente los modelos que tengo son esos, ¿no? Más que las novelas tipo Arthur Fleck, que son muy minuciosas y muy exigentes en cuanto a la elaboración de un mundo futuro, con todas sus reglas y lo demás. Es que yo creo que todo lo que se cuenta en el trío, porque claro, estamos hablando de los dos personajes, pero yo creo que hay que empezar a hablar de que aquí lo que se está hablando no es solo de una pareja, sino de un trío peculiar, ¿no? Esa relación de pareja desmoronada que se describe y de pronto cuando aparece uno de los elementos más claramente fantásticos, como es el mimético, el clon de Ciro, el protagonista, que empieza a actuar emocionalmente y que empieza a cobrar vida. Yo creo que además eso, sin que esté subrayado, está muy bien en la novela, porque efectivamente tú como lector percibes que el mimético llega, como lector estás como Sole, como Pau, como Ciro mirando a ver qué hace el mimético. Y al principio apenas habla. Y ellos se sorprenden porque le dicen, tráeme un vaso, y ven que va y no. Entonces, sí, al principio, esa es la cuestión, al principio este ser artificial, bueno, que no es artificial, pero bueno, este clon que funciona como un replicante, de hecho ellos lo acogen casi como una mascota, como un perro guardián, ¿no? Y entonces cuando ella, sobre todo, que es la que pasa más rato con él, va descubriendo pues, rasgos humanos y rasgos de hombre, y cada vez más parecido a su marido, pues para ella también es un shock, ¿no? Y no sabe cómo comportarse con él. Bueno, es que es un shock, es que yo creo que casi es una situación en la que cualquier lector se puede parar y decir, a ver, voy a tratar de pensar un poco en la situación que la novela me plantea, porque dice, bueno, es que tengo, mi pareja está rota, pero viene un clon que es el doble de mi pareja y que me sirve para hacer recados y para protegerme. Pero luego resulta que empieza a cobrar una suerte de vida que de alguna manera a ella le evoca el que fue y de alguna manera puede, pues no se sabe muy bien si estar despertando en Sole la fantasía de que engañando a su marido con su mimético no se sabe muy bien si volviendo a su pasado y rascando un poquito de felicidad o está humillándolo de una manera particularmente dolorosa. Es muy perverso. Luego hay otro factor, que en la novela se sabe que es muy posible, o sea, se sabe que estos miméticos tienen una herramienta para desactivarlo, por decirlo así. Hay una consigna, que es una sucesión de palabras, que se les dice a los propietarios del mimético cuando se les entrega y que simplemente con pronunciarlo cerca del mimético provocará su autodestrucción. El mimético se encargará de destruirse a sí mismo. Con lo cual ya le estás diciendo al lector que posiblemente al final habrá una elección. Posiblemente al final no van a quedar Ciro y Jonan, el mimético, sino que será uno de los dos. Yo mismo como escritor no sabía cuál iba a ser el superviviente y me gustaba eso que mientras escribía perversamente sabía que el lector se va a estar preguntando, bueno, aquí por cuál va a ser aquí el que salga victorioso de este triángulo, ¿no? Y pues, bueno, me parecía interesante jugar con esa... Por cierto que las 7 palabras, yo he tenido la sensación de que resumen la novela, ¿no? ¿Sí? Sí, menos la palabra bronce, que no la pero las demás, pues, o sea, creo que haciendo un pequeño esfuerzo se podría hacer que esas 7 palabras... Bueno, es casual. Las palabras tienen un origen muy concreto. Sí. O sea, que tiene un origen secreto, pero no hay el afán de decir... No, realmente busque la idea de la consigna es que tienen que ser 6 palabras, 7 que no tengan nada que ver. Para que no puedan surgir al azar, ¿no? Porque una conversación surge, entonces... La verdad es que las palabras, yo creo que son todas muy intensas. A mí no me parece que tengan nada que ver con el azar. No, por eso. Claro, están elegidas para que no puedan darse... Pero pero que yo creo, pero que yo creo que yo me esperaba cuando las vi la primera vez que serían 7 palabras mucho más imposibles de asociar. Porque yo las veo... ¿Las ves que sí, las veo que podrían salir en una frase... De hecho están sacadas de un mismo bloque de texto. Sí, es que yo creo que tienen una especie, como diría, una especie de unidad, una coherencia de intensidad, algo así puede tener, pero vamos,
Bueno, del final no vamos a hablar. El final, claro, es que yo no sé qué porcentaje ha leído la novela. Ya has metido varios spoilers, no hacer más. Vamos por la mitad. No, pero si lo que hemos contado no pasa, si todos estamos hablando de otra cosa. Queríamos, lo único real son las camisas hawaianas, todo lo demás. Pero ojo, es que sí es cierto que aunque de esta novela hables, no estás desvelando nada, porque lo que hemos hablado es de una serie de mimbres sobre los que se arma una cosa en la que necesariamente el lector tiene que poner su punto de vista. O sea, yo no creo que sea una novela en la que nadie diga pasa esto exactamente y lo que ocurre, y apostaría algo a que en la página final se puede juntar a un grupo de lectores de la novela y decir, vamos a leer las 6 últimas líneas y qué te sugiere esto, y estoy seguro de que de 10 lectores del libro hay 10 puntos de vista. Sí, no me gusta dejarlo todo atadito, sino que se preste un poco a que el lector saque sus propias lecturas. Pero además yo creo que eso es lo que hace que el libro quede. A mí me parece que esos libros que al final todo está tan cerrado que de alguna manera tú como lector dices, bueno, vale, esto ya sé que es esta cápsula redonda que he leído, asumido y ahora me toca olvidarlo. En cambio, lo que pasa es que en este género, fíjate lo que pasó David Monte a Acuerdo con Fin, que es una novela que tuvo mucho éxito, pero dejaba ese interrogante abierto al final, y muchísimos lectores se sintieron insatisfechos por eso. Yo cierro más, yo intento acotar un poco más las respuestas. Bueno, yo creo que están bastante cerradas, creo que están lo suficientemente cerradas como para que el lector se sienta satisfecho, pero es que creo que en algunos casos son ambiguos, o sea, hay... No, o sea, no lo puedo decir, por ejemplo, cuando hablan de que la pareja se ha derrumbado, que ninguno de los dos, yo siempre he visto la esperanza de Ciro de recuperar a Sole, yo no he visto nunca a Ciro. Pero yo creo que... todavía sigue sintiendo algo por ella, en cambio Sole sí que la veo. Pero yo creo que el personaje de Ciro está engañándose. O sea, creo que está diciendo, aquí hay una esperanza, pero ese decir aquí hay una esperanza está basado en un no análisis de la realidad. O sea, que creo que si Ciro hubiera dicho, a ver, voy a ver la realidad como está, lo siguiente que hace es sentarse con Sol y decirle, vale, no podemos salir porque hawaiano, pero esto está claro que está terminado. Sí, Ciro es un idealista que se equivoca constantemente en sus análisis de la realidad, pero bueno, él es bien intencionado. Sí, bueno, es bien intencionado, pero a la vez es muy cruel, porque eso todos los días, dejando a Sol ella todos solos, cuando se ve el peligro, cuando sabe que cada vez que vuelve a casa y horas después, suspira a él y el compañero que va a él dice, está todo bien. Ellos saben que hay un peligro y no tienen ningún problema de dejar a ellos. Pero de alguna forma se tiene que esforzar en mantener esa ficción de normalidad. Sí, ¿no? pero a Porque, costa de... sí, claro, poniendo riesgos también. Claro. Pues ahí entra en juego Jonas, que se convierte en el protector. Y luego de nuevo en la parte final otra cosa que de nuevo implica... Cuidado con los spoilers. No, que la presentación del mapa del cielo son dos con spoilers. Ah, sí. Para eso es que nos habíamos drogado. Bueno, pero a ver, en las novelas de Félix hay tal cantidad de cosas. Yo creo que hay 15 spoilers que se pueden hacer de eso, que la gente no va a afectar a la lectura. Digo que en la parte final sí se ve que ese minuto final antes de la oscuridad está al caer, o sea, es inminente. Entonces ahí se apuntan una serie de cosas muy inquietantes de nuevo, porque cuando tú como lector estás todo el tiempo diciendo los hawaianos son el peligro, de pronto en esa parte final dicen, bueno, los hawaianos son una parte del peligro, ni muchísimo menos que la Claro, es lo que decías antes, que al final se abre un poco el dilema de ¿qué es peor, la civilización que queda dentro de los muros, claro, o esa especie de estado salvaje que hay fuera? Ese otro grupo que se dice que viene hacia Madrid y que dice no sabe si se van a aliar con los hawaianos, si se van a luchar contra ellos, ¿no? Por eso, si el libro es optimista o pesimista, depende también de la lectura de cada uno. Hombre, yo creo que es muy optimista. Yo el otro día... Sí, es optimista. Yo creo que es muy optimista. El otro día en Twitter decía Nia Barceló que es muy pesimista el libro.
Pero es que nunca me había pasado que se discutiera si un libro mío es pesimista o optimista. Pues si es terror, nadie se plantea Pero eso. yo creo que hay que ser más optimista en general. A mí me parece optimista porque me parece una gran novela. Entonces yo creo que a mí me genera un estadio de felicidad, decir, qué bien que estoy leyendo una novela estupenda. Eso es optimista. Entonces yo creo que eso nos hace, pues bueno, eso nos da alegría y en ese sentido es optimista. Y no es pesimista lo que cuenta porque es evidente que va a pasar. La cuestión es cuándo, pero va a pasar. Está claro. O sea, yo creo que, bueno, a lo mejor ya tenemos la camisa. Pero creo que eso es que no estás planteando una posible realidad inverosímil. Es una posible realidad en la que dice, bueno, Madrid asolada por una serie de intensidades de violencia, rodeada por un muro para que los ricos puedan quedarse dentro a salvo y los demás se queden fuera sin ley. Bueno, pues es a lo que vamos. Quiero decir, que es lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, ¿no? Y dentro de 15 años, pues 15 años es muchísimo tiempo, pues diremos, ¿dónde estábamos hace 15 años? Pues a lo mejor, fíjate, con lo bien que se hacían entonces presentaciones, había presentaciones, había librerías, no había que atravesar el muro entre hawaianos para poder comprar el nuevo libro de Ismael. Bueno, yo no sé si queréis comentarle algo. Si algunos ya lo habéis leído, igual podéis alguna pregunta, alguna reclamación. Contando vuestra visión del libro. Lo malo es que cuando hay... Y Adrián tiene una cara ya que está echando caca. Yo estoy ya que me quiero poner a leer. Viene a leerlo inmediatamente. No, pero sí me gustaría, yo creo que eso se deberíamos intentar hacerlo algún día. O sea, hacer reunir a un grupo de personas que lo hayan leído y hacerles 3 o 4... Yo creo que eso habla muy bien del libro, porque la verdad hay algunas novelas que no generan preguntas posibles. Yo con los pocos lectores con los que he hablado ya, hace un rato, estoy pasando aquí. A mí me gustaría destacar también que en este momento en que hay tantas novelas eróticas que dan mucho dinero, pero que yo no sé si llegan a ser eróticas realmente, este libro tiene 2 momentos de un erotismo tremendo, tristísimo, porque la escena de sexo entre Sole y Gus es un párrafo, pero es un párrafo maestro, o sea, porque es un párrafo que tiene erotismo real, porque hablamos de ese erotismo que da tanto dinero y que cura leerlo, y la verdad es que no hay erotismo en ninguna de sus páginas, pero es que ese párrafo, aparte de ser muy erótico de verdad, porque yo creo que es muy real y hay emociones, personas en juego, es que además parece mentira que pueda juntar en esas pocas líneas esa fuerza erótica y a la vez esa sensación desolada y de desamor y de tristeza. Es una de las escenas de sexo más tristes que yo he leído en mi vida. Que son las 2 únicas escenas que no le gustan a mi madre, porque ella no tiene un problema con que acuelen cabezas, pero con eso ya... Pero es que eso, yo creo que... Pero eso será porque es la primera vez que tu madre lee una escena erótica. Un libro mío. Sí. ¿Cuál ha leído más? No mucho. Yo creo que eso es curioso porque es verdad que la primera escena erótica que lee tu madre siempre a ver, la suavizas, ¿no? Voy a quitarlo esto. Pero luego yo no sé, yo creo que es aquí en la misma rotación que se da en el libro que hablamos, ocurre también con las madres al escribir erótica. Primero tú eres el que está achantado diciendo voy a escribir esta escena y mi madre la va a leer, y luego es tu madre, mi madre que tiene 92 años, que yo he escrito escenas muy fuertes y me dice hay que ver qué escenas más bonitas. Y yo le digo, pero sí, todo, hay algunas escenas que no me extraña de verdad, qué bonito, qué bellísimo, qué bello, qué poesía. Yo digo, bueno, yo todavía me digo eso. Eso en un par de libros más verás que tu madre va a estar encantada. Pero no, eso me parece muy bueno que esté en el libro de esa manera tan clara porque define mucho a Sole. Es decir, las dos escenas de sexo de Sole la definen muy bien como personaje. Es una cosa que normalmente la literatura erótica no hace, no define nada, está ahí de una manera amorfa y dice, bueno, pero cuando el sexo define al personaje yo creo que es difícil manejar las escenas de sexo, sí, porque son como que de repente toda la atención ahí, sí, todo lo demás desaparece. Sí, y es muy difícil y hay que
intentar para que sean originales, para que el lector no diga, bueno... ¿Y qué lenguaje usas? Claro, ¿y qué lenguaje usan? Descartado los pechos de miel, pues hay que empezar a ir un poco más allá. Y entonces estas escenas de verdad me llamaron la atención porque es que describen tan bien al personaje de Sole y además dentro de esa evolución, o sea, la primera encaja con esa cierta antipatía que puede tener el lector, que parece que dices, es ella la que está engañando de la pareja, es ella la más oscura, la más inestable, la exadicta o adicta, en fin. Y sin embargo, en la segunda escena a ella se ha abierto el personaje muchísimo y ya tienes un... Bueno, resumiendo, que la novela es muy buena y que de verdad yo creo que los demás ya la han leído, pero ya ahora, o sea... Yo venía ya con ganas, pero ahora vamos, Sí, que me sí, muero ya. creo que es una novela muy buena y yo creo que de verdad, o sea, el sello, que bueno, lleva muy poquito tiempo funcionando, pero si seguís en esta línea, de verdad, yo creo que es una novela que tiene que quedar, porque verdaderamente para mí ha sido un gran placer leerla y es esa sensación de decir, bueno, qué bien que te apetece acabar el día y decir, tengo ahí dentro unos personajes que me importan. Eso pasa tan poco últimamente. Sobre todo que una lectura tan reciente. Yo lo he empezado a leer ahora ayer para presentarlo y yo sé que yo no tengo. Es que cuando acaba vuelve a empezar, porque cuando acaba hay ese final que da una vuelta a todo y que hace, ya le da miedo lo que dice. Cuando digo la palabra final, se quedan... ¿qué voy a decir? Hay que hacer un club de lectura. Hay que hacer un club de lectura, yo creo que sí. Pues no quieres añadir nada más. No, yo dar las gracias a Emi, a Isabel, que está ahí mirando el móvil. Se ha movido. Ah, sí, pues acabo de llamar, que es la primera siempre en leer mis manuscritos y ella dice que esto es lo mejor que he escrito, o sea, las quejas. No, es el mejor. En cuanto a personajes, yo lo vi claro que hay momentos en que subes un escalón y esta novela sí que es uno de esos. En cuanto a desarrollo de personajes, sin duda. Y nada, si queréis hacer alguna pregunta o... Si no, pues gracias a todos.